Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con Miriam Maireles, enfermera, terapeuta de pareja y sexóloga. Si estás escuchando este episodio es 1, porque te interesa la psicología, 2, porque te interesan las emociones o 3, porque te caemos muy bien y también es una maravillosa opción de que estés hoy aquí. Lo cierto es que este espacio que Marta y yo construimos era para divulgar sobre emociones, divulgar sobre psicología y hablar de lo que no se habla. Pues bien, hoy hemos traído un tema y a una persona experta en ese tema para hablar de algo que consideramos que la sociedad tiene como tabú, que tiene que ver con la salud sexual. Poder hablar de sexo, poder hablar tranquilamente de temas que en muchas ocasiones en nuestras biografías nos han tensado, nos han parecido que estaban mal o hay algo alrededor que nos pone ansiosos o temerosos, nos parece especialmente relevante. Así que vamos a hablar, ¿verdad, Marta, de salud sexual? ¿Con quién? Pues con una persona muy especial para nosotras, que tenemos pues muchas ganas de que viniese, ¿no? Y la verdad que estamos súper agradecidas de que estés aquí. Miriam Maireles, muchas gracias, bienvenida. Ay, muchas gracias a vosotras. Yo también tenía muchísimas ganas de venir y nada, deseando hablar de este tema tan guay. ¿Del que eres experta? Sí, absolutamente, y del que siempre pones encima de la mesa siempre que hemos hablado con una naturalidad. Bueno, es parte de todo lo que se tiene que divulgar y se debe divulgar y de la manera que se debe hacer, ¿no? Como para poder naturalizar un tema que, como bien decía Katia, ha generado y genera a día de hoy pues muchísimo tabú. Entonces, bueno, te vamos a presentar un poquito para quien no te conozca, ¿vale? Pero bueno, Miriam, que eres enfermera, que eres terapeuta de pareja y sexóloga, así que perfecta persona para poder hablar de salud sexual. Eso es. Es decir, ¿podemos decir que cómo te conocimos? Claro, por supuesto. Porque viniste a uno de nuestros retiros psicológicos, concretamente empezábamos hace ya 2, 3 años. Sí, ¿Puede 3 ser? o casi 4. O casi 4, 2020. O casi 4. Es fiel inherente a los retiros porque has repetido varias veces. Sí. Y desde el minuto 1 en el que llegaste, ya tu identidad estaba encima de la mesa, tus intereses, tus pasiones, tus conocimientos, tu generosidad al compartir, porque los tiempos de comer y distendidos acababan monopolizándose a tu alrededor de cuéntanos más, porque realmente queremos hablar de estos temas, sí. Necesitamos hablar de estos temas, pero no sabemos ni con quién, ni en qué espacios, ni en qué momentos. Y de repente tú, con toda tu seguridad, dijiste, yo este tema lo abordo, no solo a nivel personal, sino profesional, me encargo. De hecho, me decoro a mí misma, y ahora hablaremos también de eso. Gracias, porque esos espacios a mí personalmente me generaron reflexiones e incluso cambios y rutinas y hábitos que han sido significativamente relevantes en mi vida. Entonces, me imagino que esto a las personas que se acercan a ti ya a nivel profesional será un regalazo. Total, es que veo tan necesario hacer de estos espacios algo natural, porque como bien decíais, es que es un tema tan tabú que cuando generas esa confianza y encima se hace con el poder del grupo, de repente te das cuenta que no estás tan sola, ¿no? Y que lo que te pasa a ti, de repente le pasa a la de al lado. Y esto es maravilloso. Entonces, bueno, creo que es importante acompañar desde este lugar, el generar un lugar muy seguro y un lugar de venimos aquí a hablar de esto, pero esto es la vida misma. De hecho, estamos aquí gracias al sexo, así que... Claro. Qué mejor. Honrémosle, ¿no? Por favor, exacto, de alguna manera. Exacto. Claro, y de esta seguridad de la que hablas, que es súper valioso, es muy importante, porque si ya en el espacio terapéutico es importante, súper importante, construir un espacio seguro que genere un buen vínculo y que es un predictor absoluto del éxito que vaya a haber dentro de la terapia y de la satisfacción también personal con respecto al proceso. Si encima estamos tratando temas tan sensibles, ¿no? Muchas veces como los que tienen que ver con el sexo, más todavía, ¿no? Poder generar más ese espacio. Aquí todas sanitarias desde nuestra formación primigenia, en tu caso, tú como enfermera, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es este camino de dedicarte a la enfermería y luego apostar por todo lo que tiene que ver con la terapia de pareja y la sexología. Vale, pues es que en mi caso creo que todo empezó en mis prácticas, de las cuales disfruté muchísimo en el hospital, pero a mí la parte que más me gustaba, y con total sinceridad os lo digo, era
sentarme en la cama a hablar con los pacientes, porque parte del cuidado muchas veces está en prestar atención simplemente y dar amor desde otro lugar. Entonces, la parte técnica, bueno, pues era muy divertida, sobre todo al principio de, madre mía, he cogido mi primera vía, ¿no? Y como estas cosas que vas aprendiendo y te vas sintiendo pues muy bien. Pero esa era la parte que más me gustaba. Entonces yo acabé la carrera un poco con una crisis personal de quizá esto no es lo que a mí me han pintado y no es lo que quiero. Entonces el sexo es algo que me había producido una curiosidad tremenda, pero desde siempre, desde muy, muy, muy pequeña. Y quise darle pues un espacio por otro lugar. Y encontré pues un máster maravilloso y del cual pues estoy muy orgullosa de haber hecho. Entonces aproveché también la pandemia, que tuvimos mucho trabajo las enfermeras, para también ahorrar y decir, ahora es el momento de hacer este máster, creo que se ha alineado con la situación y es el momento de hacerlo y siempre pues eso, desde esa curiosidad. También debo decir que en mis grupos de amigas y familia era un poco la que abría este tema desde esa naturalidad, entonces he sido un poco ese ¿Hasta recurso... con tu abuela? Bueno, hasta con mi abuela. Hasta con mi... Esto lo hemos visto. Buenísimos. Totalmente, hasta con mi abuela. Entonces, bueno, de hecho es que he propuesto a mi familia muchos años, este año nos hacemos regalos sexuales y está bien. Entonces, ¡Qué grande! Ver a mi padre abriendo un aceite de masaje, bueno, pues la verdad es que yo esas caras no las voy a olvidar. ¡Qué maravilla! Es que es maravilloso, además cuando lo haces desde el humor también, Claro. pues es que te das cuenta que cada uno lo vive un poco a su manera y creo que la parte bonita es esto, pues hacerlo natural, ¿no? Entonces poder tenerlo en otros espacios. Porque no es algo malo a esconder, que ese es el problema, ¿no? Que cuando lo escondes parece que es como algo malo. Claro. Totalmente. Y Entonces, que el sexo es muy amplio, ¿no? Hablaremos también de eso. Totalmente. Dar ese permiso, ¿no? Hablamos mucho también siempre en terapia de los permisos que nos damos o que no nos damos y el sexo suele tener poquito permiso, poquito. Total. Y tiene sus consecuencias a nivel emocional, desde luego, ese poco espacio. Pues hemos preguntado en redes como solemos hacer. sí. Y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no nos han hablado, a nadie nos han hablado de sexo. Muy representativo, sí. ¿Cuánto te han hablado de salud sexual en la adolescencia? La friolera del 96%, nada, o lo he tenido que aprender solo o sola. Es fuerte esto, ¿no? Bueno, casi el 100%, o sea, en fin. Sí. Hablaremos de educación sexual y la importancia que tiene esto, ¿no? Y cómo ve la sociedad la salud sexual, que al fin y al cabo somos seres sociales y societarios. Bueno, pues como las respuestas que hemos recibido van un poco en la línea de parece que se está abriendo un poco, pero que todavía cuesta, todavía es un tabú, como que se cosifica mucho, como que se deja en un tema ahí como para pasar el rato, ¿no? Como... Sí, como que no hay... Poca profundidad. Eso es, no hay esa profundidad quizás que invita a poder tener un espacio donde cada uno pueda compartir, ¿no? Es como que de repente tienes este pequeño espacio, como tú decías, ¿no? Es un tema que se quiere realmente hablar y que cuando se permite, se da el espacio y alguien lo pone encima de la mesa, de repente es como de, uy, espera, yo igual quiero contar que a mí me pasa esto, que yo lo siento así o que tal, pero nos cuesta muchísimo darle ese lugar. Total. Antes de entrar en materia total, es que como Miriam es aceitera también, le hemos dejado que elija la sinergia y ha elegido patchouli naranja. Sí. Pero como la naranja se nos ha acabado, pedido por hacer, pues patchouli limón, que por cierto, qué sinergia más bonita. Sí. Muy bonito. Bueno, Muchas gracias. Un poco a vosotras, Jolín, siempre. El limón un poco por ese cítrico también juguetón, porque creo que a veces desde el sexo el permiso que no nos damos es a jugar y a probar cosas nuevas, ¿no? Ya al dedicarle tiempo es otro temazo, ¿no? Y el patchouli porque es un aroma bastante activador de la clave erótica. Ah, sí. Esto es un concepto bastante importante, que es como ese momento en el que eres consciente de que tu deseo está activado, ¿no? Entonces hay muchos aromas, esto también es muy personal, habría que verlo un poco cada persona. Sí, porque los aromas ya sabemos que depende mucho de cada nariz, ¿no? Que es la argoela, o sea que... Totalmente, pero es un sentido como que entra muy rápido, ¿no? Y prácticamente sin ponerle nada racional. Entonces el patchouli es de esos aromas que además suelen llevar muchas colonias masculinas y que, oye, pues generalmente puede ser un aroma que te despierte un poco la clave erótica. Entonces, bueno, creo que era una sinergia que formaba parte de este espacio. Sí, de hecho, la has puesto y todas hemos dicho, qué bien huele, ¿no? Nos ha como...
conectado. Nos ha conectado, Muy pues. guay. ¿Y tú utilizas los aceites en tu práctica profesional o solo a nivel personal? Sí, de hecho es curioso porque generalmente el aceite a lo mejor más popular que suele tener la gente en casa es la lavanda. Entonces, si usas lavanda en tu día a día y quieres meterte en una práctica de intimidad, quizá es precisamente el aroma que más anule esta actividad porque es un aroma demasiado relajante, ¿no? Entonces, bueno, si estás buscando otra activación, pues quizá meter otros aceites como el ylang-ylang, que es un activador del deseo bastante potente. Para nosotras el geranio también es un aroma muy juguetón y muy conectado con el ciclo incluso. Y luego, pues eso, pues los cítricos siempre van a venir bien. O sea que, bueno, sería un poco encontrar el tuyo que te active y tener claro cuál es el que a ti te ayuda pues, a jugar, ¿no? Un poco a conectar con eso. Qué guay. Es muy guay. Mundo aceites, infinito y maravilloso. Sí. Que bueno, muchas gracias por toda esta... De hecho, ya lo de la lavanda no lo sabía, ¿no? Entonces, como vale, pues teniendo en cuenta la lavanda para no todos los momentos. Exacto. Sí. Vale, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo definirías el concepto salud sexual? Vale, bueno, pues la salud en general se suele definir con un concepto bastante holístico, pero bueno, yo le voy a dar un poco mi toque personal, ¿no? Vale. De cómo me gusta a mí enseñar la sexualidad. Y es que creo que venimos también de un marco social donde la sexualidad se tiene que vivir, además se tiene, ¿no? Como obligación, desde un marco muy, muy específico. Entonces, a mí me gusta mucho enseñar también en terapia a que cada personita encuentre cuál es su forma de vivir esa sexualidad, ¿no? Atendiendo también un poco desde la parte de la salud, la higiene, algo como muy básico, ¿no? Que, por ejemplo, el jabón íntimo es algo que tenemos súper metido en nuestra rutina y en nuestra cotidianidad. Y es que somos, sobre todo nosotras, mujeres cambiantes que pasamos por 4 fases diferentes en un ciclo y nuestro pH y nuestro cuerpo también cambian ese ciclo. Incluso nuestra microbiota, nuestro sistema inmune cambia todo. Entonces, usar un jabón que es constante, digamos, con el pH que tiene y las propiedades que tiene, que no va a ser adecuado para ti en el ciclo, pues a veces empezar por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta relación con tu cuerpo? ¿Cómo es tu relación con la higiene? Y bueno, desde aquí invito a todas a que sus vulvas y sus vaginas, por favor, las laven con agua. Es que yo creo que esta fue, el primer gran aprendizaje tuyo. ¿A qué? Fue que por me favor, acuerdo. dejad de usar estos favor. jabones. Aquí empezó todo. Agua. Sí, aquí empezó Agua. todo. Y es como de... Y siempre te tengo muy presente, ¿no? En esta parte, cuando me lavo, ¿no? Te tengo muy presente. Es verdad, porque yo creo que todas vamos un poco como en esa línea de ir a todo ese marketing que nos venden, ¿no? Que tiene que ver con compra este jabón porque te hace falta este jabón. Claro, y encima ya si nos metemos en el mundo de aceites intentando eliminar todos los químicos posibles, habidos y por haber, en absolutamente todo lo que consumimos y nos ponemos por el cuerpo, pues claro, al final la vagina es una mucosa. Entonces, claro, todo lo que permea, todo lo que recoge, pues hay que tener especial cuidado, ¿no? Con esa parte de nuestro cuerpo. De hecho, yo le añado algo que he aprendido de ti, que es agua, aire, algodón. Sí, ¿no? las 3 As. ¡Ay, qué bonito! Sí. Las 3 As. Sí, lo del algodón es clave también. Es clave. Sí. O sea, al final tenemos una mucosa que está mojada, obviamente, que tiene una microbiota maravillosa, que vive en una simbiosis con nosotras perfecta y nos hace mantener nuestra salud. Si metemos jabón, arrastramos esa salud, pero también si tenemos ropa muy apretada, de hecho, mira, ahora todas con las piernas cruzadas. Ya. Sí. Abrámonos. Aire. Aire. Pues con el vaquero, chicas, no sé yo cuánto aire, la verdad, pero bueno, no pasa nada. Totalmente, pero bueno, que al final tenemos bastantes hábitos de los cuales no somos conscientes, Claro. que entran dentro de nuestra vivencia de esa salud sexual, ¿no? Entonces es verdad que el agua es algo maravilloso, o sea que también se vende mucho desde este marketing que tenemos que oler a algo en concreto y lo siento, pero la vulva huele a vulva y está bien. Ya si hay algún olor raro hay que mirar si hay alguna patología atendiendo cómo está nuestro flujo, cómo nos sentimos, picores, etc. Pero es que en general tiene que tener pues, el olor que tiene, ¿no? Entonces, con agua es más que suficiente lavar, tendríamos que mover pliegues, eso sí, o sea, todo lo que se queda en recovecos, entonces de ahí el agua para arrastrar todo eso. Claro. Y el jabón, bueno, pues que caiga, ¿no? Pero la vagina, por favor, no se lava, ¿no? Que hay mucha venta también de estos limpiadores vaginales y, bueno, no hacen más que arrastrar toda esa mucosa y luego, pues venimos a consulta con candidiasis, infecciones de orina recurrentes y a veces es cambiar hábitos. Pero hábitos tan sencillos, por ejemplo, mi abuela, hablando de ello, una vez le pregunté a mi abuela cómo se limpiaba ella después de hacer pis y después de hacer caca. Bueno, pues, spoiler, se limpiaba todo Hacia detrás adelante. Claro, una infección de orina constante en su vida como algo totalmente Pero que a normal. veces es por movilidad, ¿no? Claro.
Totalmente. Entonces, Pero como una costumbre desde joven, ¿no? Entonces, una de las bacterias que más causa, por ejemplo, esta infección de orina es la E. coli. La E. coli está en las heces, entonces es totalmente normal arrastrar Claro. la E. coli hacia adelante al limpiarte, ¿no? Entonces, por favor, si hacemos pipí, nos limpiamos por delante, si hacemos caca, nos limpiamos por Es detrás. tan básico, ¿no? Sí. Esto que al final dices una cosa como tan sencilla, pero que en el fondo tampoco te explican y tampoco te cuentan, ¿no? Porque es como de, bueno, ¿cómo será esto? Exacto. Cada uno como pille en su casa, ¿no? Y dices, bueno, no, pues hay formas, hay Hay formas. formas. Totalmente, igual que lo del algodón, ¿no? Al final es un tejido que transpira, entonces si dejamos que esa mucosa transpire, bueno, y desde aquí también mi invitación, por favor, vulvas y vaginas libres en casa, si podéis, sin bragas. Que es maravilloso esto, ¿no? Dejar toda esta libertad, sobre todo a lo mejor en una fase premenstrual, que estamos un poco más bajitas a nivel inmune, que tenemos los estrógenos muy bajitos también, nos sentimos más secas, vamos a dejar a la vagina y a la vulva que respiren, ¿no? O sea, que también, siempre que se pueda, pues evitar esta ropa muy apretada. Si nos usamos bragas y nos apetece usar ropa interior, pues eso, que sea algodón para que sea como muy respetuosa, ¿no? O sea, que para mí parte de la salud sexual también empieza por respetarte tú. Claro. Incluso productos de higiene menstrual, que sean los más respetuosos contigo, con tu cuerpo. O sea, porque al final estás introduciendo salud, ya no solo hábitos, sino salud, ¿no? O sea, que esto me parece al final un básico. O sea, que son como muchas mini cosas, ¿no? Que no tenemos en cuenta y que al final, pues en una primera consulta, a veces es como, no, pero no me digas, pero que yo hago todo esto, ¿no? Y nadie nunca me había dicho que esto no se podía hacer o que esto no estaba bien o tampoco me lo había planteado. pero porque hay un 96% que lo ha tenido que aprender solo. Claro, ¿qué es Claro. solo? Pues compartiendo con otras personas que también están aprendiendo solas. Exacto. Y claro, desde ahí no hay nadie que guíe, que aporte una información de calidad. Claro, porque cuando hablamos de salud sexual, fíjate de lo que estamos hablando ahora mismo. Es que estamos hablando básico, ¿no? Empezando por la higiene. Qué fuerte. Es que no es necesariamente directamente simplemente hablar de conducta sexual, en práctica sexual, erótica, que hablaremos, ¿no? Ahora, que por supuesto entra dentro de, pero es que cuando, por ejemplo, hablamos de salud sexual, estamos hablando de todo esto de higiene, estamos hablando de ciclo menstrual, estamos hablando de reproducción, que es parte del proceso sexual de la mujer, ¿no? O sea, es que estamos hablando de tantas cosas que no es solo irnos a la práctica, al coito como tal, ¿no? Entonces, siguiendo en esa línea de que es esa salud sexual, ¿no? Hablabas de esta higiene y continúa, por favor, desde hacia donde lo quieras tú llevar, ¿no? Vale. Bueno, es que esta sexualidad también se vive un poco desde este, vamos a decir, paradigma, ¿no? De el sexo es igual a penetración y orgasmo. ¿Spoiler de quién? Claro. Porque... ¿Quién habrá hecho esta definición? No los pendientes que tú llevas. No, esto es clítoris, no. Por favor, Me, es que... me han llegado a decir... Dime. No, sigue. No, que me llega a decir que el clítoris es el índalo de Almería o una jirafa. Entonces, bueno, a veces también... esta El parte índalo de Almería. Es que no lo veis, Claro, pero si lo pudierais ver. Claro, o sea, quien esté viendo la imagen, lo que pasa es que ya los enseñaremos más cerquita, ¿vale? Para que la gente los pueda ver, pero son unos pendientes que son fascinantes porque es un clítoris, bueno, 2 clítoris, claro, uno en cada oreja, que además los has hecho tú estos, sí. que los has hecho tú además, que es que tienes toda esta parte súper creativa también. O sea, para no conocer qué es un clítoris y te digan que es el índalo de Almería, me parece No, pero escucha, yo fascinante. no sabía hasta que tú no me has enseñado cómo era el clítoris completo. Ya, es que esto es fuerte, claro. ¿Tú sí lo sabías? Sí, bueno, sí. ¿Y por qué? Bueno, no sé, pues lo Porque habré le visto llegó en la algún información de lado. otra igual también Claro. buscando. Pues a mí no me llegó esa igual. Pero no te pienses que porque lo haya visto en ningún libro, por ejemplo, del colegio o del No, instituto. es que eso no te lo han enseñado. Bueno, y que el clítoris es un órgano que únicamente se usa para el placer. Y esto es como, perdona, ay, que no tiene otra función, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho a veces cuando he montado algún taller el pedir que dibujen órgano sexual masculino. Bueno, todo el mundo te dibuja unos penes maravillosos. Los dibujan con unos detalles que además con las partes se saben todo. Dibuja una vulva. ¿Y cómo dibujo esto? Pero hasta las propias mujeres, ¿no? Que, Sí. ¿cuántas veces os habéis visto la vulva, chicas? Bueno, a lo mejor con la maternidad, ¿no? Sí. Os ha invitado a ello por obligación, ¿no? Desde otro lugar. Pero por placer. De, oye, voy a conocer esta parte de mí. O sea, en general, los hombres que me encuentro en terapia, bueno, y creo que a nivel social esto es algo muy compartido, tienen muy buena relación con sus genitales. Tienen una relación directa día a día y pueden vérsela en totalidad, ¿no? Nosotras, a no ser que hagamos aposta este ejercicio, generalmente no conocemos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hay que enseñar en terapia sexual es conocer tu cuerpo. Claro. Esto es lo que tienes. A veces, si no hay, vamos a meter ahora al miedo, ¿no? Que
yo no puedo conocer o usar algo que no sé ni qué es, ni qué partes tiene, ¿no? Entonces muchas veces es el poner toda esta información encima sobre la mesa, que lo que hemos visto en los libros luego de biología, de naturales, etc., luego no se parecen nada al cuerpo humano. O sea, básicamente el útero y las trompas nos las dibujan así y en realidad están así. Ah, sí. Sí. O sea, esto es fascinante. Es como, es que vivimos engañadas y esto Todo el rato. es súper injusto, ¿no? Entonces, bueno, claro, luego llegas a conocer tu cuerpo y dices, vale, pero ¿y esto cómo se usa? ¿Y esto para qué, no? Entonces, creo que es un campo tan bonito, tan amplio y tan guay, tan empoderador ver cómo una persona se va conociendo y sabe cómo funciona su cuerpo y lo usa de la forma que quiere, desde el respeto, que eso para mí también es la salud sexual, ¿no? Respetar muchísimo tu cuerpo, respetar tus tiempos, respetar tu deseo. Esto es algo súper básico, ¿no? Para darle como el espacio que merece. Fíjate que te estaba escuchando y pensaba, la relación con nuestro cuerpo, y más las mujeres quizás que los hombres, pero en general, ya tiene de por sí esta presión social, ¿no? Es decir, que mucha gente disgustada, desencantada con su cuerpo, la celulitis, no sé qué, no sé cuál, y la parte interna también desconocida. Entonces, ¿qué relación nos queda con un cuerpo que no conocemos y que lo que vemos y conocemos no nos gusta o nos dicen que no está bien, ¿no? Entonces, creo que esa salud sexual pasa por un querer conocer nuestro cuerpo al completo también, ¿no? Claro, y incluso, por ejemplo, entender en esto que estabas diciendo, claro, en este canon de belleza, incluso hay un canon de belleza para el tipo de pechos que debemos de tener todas y cómo tienen que ser, pero por supuesto también el tipo de vulva que tenemos que tener todas, ¿no? Y cómo tiene que ser. Entonces, que de hecho hay tratamientos de cirugía estética, ¿no? Como para si tienes unos labios menores que sobresalen por los labios mayores, entonces esto está mal y hay que, ¿no? Y es como de, por favor, vulvas hay en el mundo como personas, ¿no? Y todas son perfectamente válidas y no tenemos que tener todas la vulva cerradita, estupenda, como si tuviésemos 8 años, porque es que la realidad es que no es así, ni tenemos 8 años, ¿no? Entonces hay que también dar ese espacio a poder entender y a poder mirar y reconocer, pero claro, si lo que vemos o lo que se nos enseña de cómo debe de ser tiene un canon muy cerrado y lo aprendemos de lugares cuestionables, pues entonces pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, y los hombres decimos que tienen una mejor relación con, pero también fuente de gran complejo. Sí. Y también también es peculiar la relación que tienen los hombres, ¿no? Total, porque al final también tienen como una presión por otro lado, ¿no? Igual que en terapia sexual, da igual lo que vengas a trabajar, que prácticamente el 99% de las veces acabamos trabajando el deseo, ¿no? Para lo que os decía, construirlo desde el lugar que sea adecuado para ti, que no hay que tener un deseo X, y a veces los hombres vienen con esta problemática también, es que tengo que tener deseo siempre, o esto es lo que al menos me cuestiono, ¿no? El por qué no tengo ganas todo el rato. También porque volvemos a lo mismo, si la sexualidad que hemos aprendido es igual a sexo, es igual a penetración, orgasmo, es que el coito es lo más importante. Entonces, si el pene no está erecto, parece que o si el pene no tiene unas dimensiones concretas de una forma concreta, no vale, ¿no? Exacto. Entonces, a veces aquí también se crea una sensación de disconfort con el cuerpo, con no tengo el cuerpo adecuado o no lo uso de la forma adecuada. Y bueno, también, mira, esto es un mensaje para todas las personas que tengan pene. El pene es igual de sensible, erecto no, que esto a veces se les olvida. Vale, eso es importante. A veces se les olvida, ¿no? O sea, la diferencia es que se llena de sangre. Tiene unas cavernas maravillosas, se llaman cuerpos cavernosos, que se llenan de sangre cuando hay esta excitación. Porque, por cierto, el órgano sexual más importante, ¿sabéis cuál es? Tú sabes más de esto. No hay respuestas incorrectas. Yo diría que cerebro. Yes. Yo diría que cerebro. Sí. Es el cerebro, exacto, porque al final todo lo que ocurra dentro de nuestro cerebro, o sea, las fases de la respuesta sexual se dan en el cerebro. Entonces, bueno, esto lo veíamos muy bonito en la peli de Intocable, no sé si la habéis visto, ¿no? O sea, cómo sí, pero no la recuerdo, sí que la he visto. Vale, pues no sé si recuerdas cómo este señor llegaba al orgasmo, o sea, ¿qué pedía que le estimulasen para llegar al orgasmo? Ay, no lo recuerdo. Pues la voy a ver, porque me encantó esa peli, la verdad, pero no recuerdo esta parte. Pues era a través de las orejas. Ah, qué bueno. Entonces, este señor no sentía nada de cuello para abajo, pero la estimulación de las orejas le hacía llegar al orgasmo, con lo cual podemos llegar al orgasmo con todas las partes de nuestro cuerpo. Obviamente, vamos también por la sexualidad coitocentrista, ¿no? Que vivimos a día de hoy, pues vamos como muy a los genitales. También, a ver, tenemos un órgano de nosotras de 10.000 terminaciones nerviosas, por favor. Usémoslo, ¿no? Usémoslo, gracias.
10.000. 10.000. Pero es Guau. que el pene tiene 6.000. Que esto es lo que a veces sorprende, ¿no? ¡Wow! Guau, Pues sí, me es ha que- sorprendido. Es que es fuerte. Lo que pasa que, bueno, pues al Tenemos el final poder. Tenemos el poder, totalmente. Dice Como Manuel Manuel Carrasco. Lo hemos dicho a la vez. ¿Cómo se nota que venimos de un retiro? Tenéis que escucharos esta canción. Sí, Tengo sí. el poder, se llama. Total. Y más para estos momentos. Visualizando vuestro clítoris, chicas. Ya no voy a escuchar esta canción igual. Entre que no os la vais igual, la como me trae todo esto al final. Qué importante. Pero sí, tenemos un poder que no lo sabemos. Que no sabemos. Esa es la historia. Y esto que te recojo esto que decías sobre las vulvas, ¿no? Creo que en la serie de Sex Education, que no sé si Sí, me la habéis encanta. visto, hacen un No. capítulo muy maravilloso con Buenísimo. cupcakes de distintas vulvas y desde aquí os lo ¿Con recomiendo. cupcakes? Sí, maravilloso. Como para hacer Sí. esa representación. Es que ya desde aquí nos lo venden mal. Porque es que no hay labios mayores y labios menores, porque hay veces Vale. que no tienen ese tamaño. Entonces son labios externos, labios internos. Ah, ok. Pero ya vale. desde ahí ya nos Desde están ahí. mandando el mensaje de Ya. no es adecuada. No es como la de la Barbie, que por cierto es Claro. nuestra referente también Sí, sí, para... total. no sé si vosotras teníais esa curiosidad y me encantaba desnudar muñecos. O sea, era como, a ver Aquí, qué ¿qué tienen hay? ahí, claro. Pero Pero nada, no tenían nada. No tenían nada, no. tenían como vale. una braga de rejilla, ¿no? Así, sí, como sí. esto. Pero bueno, el Ken igual. Sí. No tenía nada tampoco. Esto muy curioso, ¿no? Entonces está muy bien que haya representación también en muñecos o muñecas. O sea, esto Claro, creo que es que empieza ahí la cosa, ¿no? Exacto. Ya es un tabú ahí. Claro. Es que ya es un tabú ahí, entonces, bueno, desde ahí empezamos a dar permiso, ¿no? A nuestros peques para que, Claro. bueno, pues que vean cómo es el cuerpo, que hay una curiosidad muy bonita desde ahí. Entonces ya, fíjate, esto de la vulva, ya solo esto nos está cambiando el, bueno, no tengo que tener una vulva adecuada para nada, porque ya tu vulva es maravillosa igual que tú, y ya está. Entonces tienes un cuerpo para disfrutar, pero que al final sabes que todo viene de aquí arriba, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo afecta la sexualidad al mundo emocional? Que tú te estás muy cerca del mundo emocional y además, como nosotros lo contamos, que es un privilegio poder hablar contigo porque es nuestro lenguaje, lo tienes hiperdominado. Entonces, ¿cómo afecta? Vale, pues bueno, creo que una de las emociones que viene a terapia como muy presente desde la primera sesión, bueno, aparte de los nervios, que en la primera es como, estoy Claro. muy nervioso, ¿no? Como vengo a hablar de mi libro y bueno, yo creo que de las primeras cosas que les digo es, esto es tu sesión, son tus límites también, entonces vamos a crear ese espacio de seguridad, ¿no? Entonces me gusta mucho hacer de primeras, aparte de una línea de vida de lo social y de lo sexual, porque es importante recoger ambas cosas y ver cómo se entrelazan entre sí. Ver un poco también cuál es esa ventana de tolerancia que tienen hacia ciertas prácticas sexuales, ¿no? Porque si tú preguntas así a alguna persona cuál es tu menú de prácticas, generalmente se suele ceñir mucho, si hay pareja de por medio, en esta situación como más coitocentrista, ¿no? O sea, como un sexo con penetración, a veces olvidándonos de que el sexo es una parte muy pequeñita de la intimidad y hay otras muchas cosas, pero a veces el sexo es como esa única práctica, ¿no? Entonces, desde aquí, haciendo ese menú de tolerancia, según cuál sea un poco la demanda de la terapia, por ejemplo, si viene una mujer con dolor con la penetración, pues es una práctica que a lo mejor en algún momento se ve forzada a hacer, pero realmente no le apetece, ¿no? Pero bueno, como que es lo que toca. Ya, muchas veces venimos desde ahí, ¿no? Como desde ese deber, ¿no? También como desde una exigencia que realmente pues no correspondería trabajarla, pero nos toca, pues por desgracia vamos a decir, trabajarla pues un poco para empoderar a esa mujer y decir, no, es que esto no me apetece hacerlo. Incluso teniendo en cuenta el ciclo. A lo mejor no te apetece hacerlo porque estás premenstrual, pero sí que te apetecería masturbarte y quedarte muy a gusto, incluso algo hacia ti misma, ¿no? Entonces, desde ese menú de tolerancia, pues yo les explico que hay cosas pues, que se mantienen dentro de la ventana, es decir, cosas que sí que les apetece hacer, con las que se sienten... Bueno, voy a usar el femenino porque la mayoría de mis pacientes generalmente son mujeres. Y bueno, dentro de esta ventana están todas estas prácticas que sí que se sienten seguras a hacer. Entonces, mi pretensión con ellas es que cada vez esa ventanita vaya siendo más grande, ¿no? Y haces un poco también la metáfora desde fuera. Si yo intento meter en la ventana cosas forzadas, un poco me gusta poner el ejemplo de las lentejas. ¿A vosotros os gustan las A lentejas? mí me encantan, la verdad. Sí, a mí también. Vale, pero ¿y si te diera de comer lentejas todos los días? Bueno, no me gustarían tanto, claro. Exacto. Me aburriría un poco. Pues imagínate que ya las aborreces, ¿no? Te las tienes que comer pues, por obligación. Entonces pasa un poco lo mismo con esto. Es como forzar todo el rato algo que no quieres hacer. Entonces, igual que la ventana se puede hacer más grande y esa tolerancia aumenta, se puede hacer también más pequeña, ¿no? Entonces, que cada vez el miedo esté más presente. Entonces, por supuesto, la seguridad y los límites son de las primeras cosas que trabajamos. Bueno, si vamos a trabajar, por ejemplo, un dolor con la penetración,
el límite tiene que estar de cara a no se va a realizar esta penetración hasta que tú no te sientas segura. Claro, pero muchas veces entiendo que lo que tú te encuentras también es como esa dificultad para poner ese permiso, ¿no? Para poder poner ese límite, porque de alguna manera es como, ¿cómo no lo voy a hacer? Como que el mensaje que a nivel sexual solemos tener las mujeres, bueno, que podemos tener prácticas sexuales con hombres principalmente, suele ser como de... a ver, ¿cómo lo digo? Como de pleitesía casi, ¿no? A ellos, como de, claro, ¿cómo no voy a hacer esto? Porque entonces quizás él se va, lo busca en otro sitio, se puede enfadar, ¿no? Que esto que hay de todo en la viña del Señor. Entonces, pero casi como esta idea que aunque sepamos y tengamos como un mensaje muy feminista y muy claro y muy todo, de que no nos pueden obligar, de que todo lo que queramos, tal, este puntito ahí de, bueno, pero aunque me duela tal, venga, ¿no? Por Como satisfacer. Eso es, por complacer, por satisfacer, ¿no? Por ese miedo, como bien has dicho, ¿no? Como esta primera emoción, ese miedo a las consecuencias de que yo ponga un límite, que al final suele ser, el miedo a poner límites suele ser por las consecuencias que vengan detrás, ¿no? Claro. Y en lo sexual, pues como que no hay este espacio para que lo pongamos. Total, pero es que a veces tampoco hay este espacio para compartirlo con Claro. otra persona que te valide lo que tú estás sintiendo, ¿no? Que a veces es como, no, pues es normal que te duela. De hecho, venimos de mitos muy arraigados, tipo, ¿la primera vez duele? ¿Lo habéis escuchado? Seguro, ¿no? Sí. Y el pene es muy grande y la vagina es muy pequeña. ¿No? Entonces, todos estos mensajes, aunque ahora no los compres de forma racional desde tu adulta, pero tu adolescente, Claro. viene de creérselos y de practicar con ese miedo ya de primeras. Es que se mezcla un poco la curiosidad y el miedo, ¿no? Es como, quiero probar esto, pero a la vez sé que va desde un lugar, bueno, y no os quiero contar mensajes de, en cuanto viene el ciclo, ya eres una mujer, ten cuidado que te puedes quedar embarazada, ¿no? Entonces, de primeras me gusta mucho trabajar con los leones. Al final, el león es todo este introyecto que yo tengo aquí en el cerebro muy metido de esto es así y este titular a mí me lo han dado y yo lo compro. Claro. Y te lo han dado personas de referencia, me refiero. Que Exacto. no vas a cuestionar a tus referentes, y menos cuando no tienes un pensamiento crítico ni desarrollado suficiente, ¿no? Exacto. Entonces, desde el miedo, pues empezamos un poco primero domando los leones. O sea que hay mucho miedo. Hay mucho miedo, sí. Y eso teniendo en cuenta que ya están en terapia contigo. Claro, que ya han pasado esa barrera. Todos los que no han llegado, probablemente por su miedo, Ujú. también, ¿no? Exacto, entonces eso es una de las primeras cosas que me gusta. Y esto yo pienso, ¿y el miedo por qué? Y el miedo que a mí siempre me lleva, lo siento en el alma, a una historia y una religión Ujú. donde el miedo bueno, el miedo no solo ahí, el miedo es un poder A nivel social. muy grande un de arma. control. Sí, total. Pero en este caso, nuestra historia religiosa también tendrá un peso grande en cómo nos relacionamos con esto, ¿no? Ujú. Y ahí quizá me voy más a la culpa, fíjate. A la culpa. Sí, porque aquí el placer muchas veces se asocia a la culpa, ¿no? Sobre todo cómo haya sido tu educación. Ya a veces ni siquiera con una educación, pues venimos de una sociedad judio-cristiana, ¿no? Que nos han enseñado unas normas y unos cánones en cada familia, pues más o menos metidos, ¿no? Pero ya desde el darme placer es sentirme culpable, ¿no? O sea, esto me merezco descansar también en la sociedad hiperproductiva, ¿no? Me merezco dedicarme un rato para mí, ¿no? De hecho, a veces también en terapia queremos conectar con el placer sexual, pero no le dedicamos ningún tiempo, ningún espacio en nuestro día a día para conectar con eso. Claro. Y aquí a mí me gusta hacer un ejercicio que me enseñó una compañera que me encanta y es el jarrón de los placeres, que es rellenar un jarroncito ficticio en el Canva, un poco donde quieras, ¿no? Pero de todas esas cosas que en el día a día te conectan con ese ratito de placer. Porque si no, de repente le queremos luego meter a nuestro cerebro un rato de placer extendido que tenga que durar 20 minutos, media hora o lo que cada cual quiera, ¿no? Y durante el día no hemos tenido un ratito de placer. Entonces, poder ya conectar con estas sensaciones, empezar a darme permiso. Y a dejarse llevar, ¿no? Porque el sexo tiene este punto también. Y esa conexión, además, aquí hay una emoción también muy importante en esa parte, que es la alegría, ¿no? Siempre hablamos de que el sexo está en la alegría, porque al final es esa emoción que te permite conectar, fluir, dejarte llevar. Y claro, ¿cuántas veces no nos habremos visto? Y yo misma levanto la mano pensando en...
calla, con la de cosas que yo tengo que hacer. Yo ahora mismo esto no entra, ¿no? Y aunque sepas que te va a encantar, que sí, que es ese espacio, que qué bien, que no sé qué, pero la lista de tareas interminable no me permite o no le doy espacio a pararme a esto, que es ese permiso al placer y que es ese dejarte llevar, porque estamos en otro mood. Estamos en el mood de ser más productivas, de hacer muchas más cosas y de marcar esa lista de to-dos y no de darle ese espacio bueno, voy a parar a esto, ¿no? Voy a parar a disfrutar, a darme ese placer, a que otros me den ese placer, lo que sea, ¿no? No hay ese lugar. No, que van a ese lugar. Entonces, al rellenar el jarrón de los placeres, de hecho, lo suelo hacer alineado con la línea de vida de la alegría, que, spoiler, son cosas siempre demasiado grandes, ¿no? Entonces, de ahí el jarrón de los placeres es como, bueno, vamos a conectar con la alegría, pero desde cosas muy chiquititas. A veces me he preparado el café por la mañana y disfruto de que el café esté calentito en las manos. Entonces, durante un segundito me dedico a respirar ese café, a ser consciente de eso, pero incluso darme una ducha y ser consciente de estoy en la ducha, estoy calentita, estoy disfrutando del placer. Es que eso también es la vivencia de la sexualidad. Claro. Entonces, luego queremos llegar a tener un encuentro maravilloso y fantasioso, compartido, porque está en la lista de to-dos que hacer. Claro. Y luego no nos permitimos cosas pequeñitas, ¿no? Entonces mi acercamiento a la alegría es un poco desde ahí, es como, venga, vamos a permitirlo con cosas muy pequeñas y que puedas disfrutar del placer. O sea, los centros de placer valen para todo, o sea, para el sexo, para la comida, para todas aquellas cosas de las que disfrutamos, ¿no? Entonces vamos a empezar a activarlo, pero en pequeñas cosas. Es más fácil al final en estas pildoritas, ¿no? Súper pequeñitas que vamos de repente a tener este encuentro grande, ¿no? Entonces a veces el permiso pues viene desde ahí. Entonces el jarrón de los placeres es un ejercicio bastante... Que se puede hacer físicamente también, ¿no? O sea, coges un jarroncito, lo haces... Y coges el papel o... Un collage también. Exacto. O sea, que de la forma pues estaba pensando como en este mundo emocional, como lo explicamos, este eje de la energía, rabia, alegría, que son dos emociones que se pueden apoyar o poner la vida un poquito más complicada. Pensaba muchas veces, teniendo en cuenta que el sexo está en la alegría, que ocurre cuando estás enfadado. O sea, cuando estás enfadado, que dices, no me puedo conectar ahora con esto. Porque precisamente yo creo que ese eje está como muy vibrante y es como, a ver, yo estoy enfadada, por ejemplo, pongamos este caso, acabamos de tener una discusión, no puedo. Y ellos, no sé por qué, es como más fácil, ¿no? Sí, bueno, incluso no es mito realidad. Cuéntanos tú si realmente hay muchas discusiones que se resuelven. Es sexo de reconciliación, ¿no? ¿Verdad? Desde ahí. O sea, porque también hay este punto de genera más rechazo o puede ser también esa puerta de entrada. Porque yo de base te diría que yo, si estoy enfadada, no te acerques, pero no sé si en todo el mundo pues así. Claro, pero tú probablemente tendrás muchas formas de regularte a nivel emocional. Y generalmente lo que también me encuentro mucho es que ellos, su único permiso de regulación es desde el sexo. Claro. Ha sido un recurso. Vale, claro. Esto es muy interesante. Entonces tiene aquí mucho sentido y aquí pues creo que entra mucho este factor social, ¿no? Del hombre, otra vez como lo que decíamos antes, con el ganas siempre. Siempre tengo ganas de esto, entonces la masturbación muchas veces es como ese recurso de, oye, estoy estresado, estoy agobiado, de regulación. Entonces a veces el no tener este permiso de descarga en otros lugares o con otros iguales a veces hace que el sexo acabe siendo eso. Y fijaros, aquí hay algo también muy curioso que me encanta ver y cuando se lo trasladas a ellos, que te enfrentas un poco, ¿no? A ver, bueno, ¿qué vienes a contarme? Y es que me encuentro mucho que realmente a veces piden sexo cuando lo que quieren es todo lo que engloba el sexo. Es decir, esos momentos de mimos, ese momento de abrazos, ese momento de besos, pero a veces desde la vulnerabilidad como hombre, ¿no? Desde ese como marco de machito, no hay este permiso para pedirte, oye, es que me apetece que me abraces y me beses, o sea, desde mi vulnerabilidad, entonces me es más fácil pedirte tener relaciones sexuales contigo. Claro. Y a veces pasa por esto, ¿no? O sea, entonces, este tema me parece súper interesante porque al devolvérselo es como... Porque además las dos personas pueden estar necesitando lo mismo. Exacto. Pero claro. no se encuentran. Total. Qué curioso. Entonces a veces es como más fácil porque es como, bueno, lo que te toca, ¿no? Como pareja o lo que debes o tal. Entonces, normalmente en toda relación pues hay una persona que tiene menos deseo que la otra. Entonces, para mí, la voz cantante la tiene que llevar quien tenga menos, porque entonces está comiendo lentejas cuando no quiere comer lentejas. Claro. Entonces, luego nos encontramos que ese deseo que ya era poco comparado con el otro, ¿no? Porque no haya, o sea, nadie tenga ni poco ni mucho, cada cual tiene el que le apetece y el que le va bien, siempre y cuando esté todo regulado. Claro. Pero si respetamos este deseo bajito de mi pareja, al final la responsabilidad de mi sexualidad es mía.
no de mi pareja. Y muchas veces en las relaciones lo que se ve es como, no, es que mi pareja tiene que proveerme de placer. No. Tú Claro. tienes 2 manos, un mundo de juguetería erótica maravillosa, muchos recursos para proveerte tú de las necesidades que tengas, ¿no? Y luego, pues, si te apetece compartirlas con tu pareja, pues ahí está, ¿no? Para compartirlas. Claro, pero si empezamos y nos vamos atrás en nuestra historia y en la manera en la que nos han educado y en los mensajes que nos han mandado, el espacio que ha habido para hablar de estos temas, el tabú que ha sido, que ojo, un 96% nunca nadie le ha hablado de educación sexual como tal. Y entonces, ¿dónde encontramos esa educación sexual? ¿Qué pasa para que luego no nos podamos permitir saber que tenemos el mando de esa necesidad y de gestionarlo o no, que somos nosotros los responsables de nuestra sexualidad y no nuestra pareja? ¿Dónde está la dificultad y desde dónde parte esa educación sexual que tenemos como sociedad? Pues que tristemente lo que dicen ahora muchos estudios es que se empieza a ver pornografía con 8 años. Claro, 8 años. 8 años. Es que... Esto me atraviesa con mi pequeña de 8 años, Total. que no me lo puedo entender. Ya no, yo tampoco, la verdad, porque a lo mejor nos vamos nosotras a esos 8 años y es como, pues estaba jugando con las brats y... Sí, totalmente. ya está, ¿no? Que nuestros 8 años no son los 8 años de ahora, ok, pero aún así son 8 Que el años. acceso a la información Es que ahí de nuestros está, 8 ¿no? años no era el acceso a la información que hay hoy, ¿no? Entonces esa puerta abierta es una puerta abierta a un mundo que puede esconder muchas cosas. Entonces, claro, ¿qué educación se encuentran al otro lado? ¿Y dónde están esos referentes? ¿Y dónde están esos mensajes? ¿Y dónde están esas imágenes que pueden llegar a ver que les expliquen es que el sexo es esto? O esta es la manera, ¿no? De hecho, este año nosotros como AFA, la Asociación de Familias del Cole, lleva otras mamás antes que yo luchando mucho para una educación afectivo-sexual en el cole. Este año por fin lo hemos conseguido, van a venir al colegio y es a profesores, a padres y a alumnos. Qué guay. Me parece Qué guay. esencial. Triada esencial, porque no sirve de nada tampoco que se dé solo a los niños si luego el mensaje que se va a dar en casa o que se va a dar desde el cole no va a ser el mismo. Claro. Tenemos que caminar todos en el mismo mensaje, ¿no? Porque si no acaba siendo muy incoherente. Y además afectivo-sexual, porque Claro. es que no hay que olvidar la parte afecto. Claro. Ujú. Claro. Totalmente. Y quizás en el porno lo que ocurre es que, bueno, habrá muchos tipos de porno, ¿no? No soy experta en esto, pero ¿No eres experta en esto? no, en el porno no, la verdad. Podría decirte lo contrario. Vaya, pero, qué pero es chasco. que la verdad Mi es socia. la verdad es que no. Sé que el órgano es el cerebro, son algunas cosillas. Había visto un clítoris, pero de porno, la verdad, no demasiado. Por lo que sea. Pero bueno, más allá de que puedas saber que hay un mundo en esto, claro, ¿qué pasa? Que lo que se representa en esa industria, que no deja de ser una industria, tiene No lo tiene, afectivo, claro. no lo tiene, ¿no? No tiene, básicamente. Y además es cada vez más agresivo y cada vez más violento y, bueno, es un poco el efecto de tolerancia, ¿no? que tienen las drogas, como cada vez necesito más intensidad para poder vivir lo mismo. Y cuando estos peques de 8 años se encuentran con sus primeras experiencias sexuales, que no virginidad, que la virginidad es un constructo social y nada más, se encuentran con que esto no es lo que yo he visto, ni lo que me han vendido y no me gusta tanto como lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, obviamente toda esa parte afectiva se pierde, ¿no? Y no se descubre, digamos, desde el lugar que creo que se debería descubrir, ¿no? Entonces venimos como con mucha carga ya antes de practicar y que muchas veces se hace también por pertenecer. Claro. ¿No? Aquí entra un poco me tengo que quitar, como dicen en Andalucía, me tengo que quitar el boquerón para dar mi primer beso. Me tengo que quitar el boquerón. Es que esto me parece muy gracioso, pero es como, bueno, tengo que pertenecer al grupo. Es decir, me tengo que sentir parte habiendo probado las mismas experiencias, ¿no? Y a veces se hace, muchas veces, desde esa presión de tener que quitarme esto, como si esto fuera una capa y soy una cebolla, ¿no? Y me voy quitando cosas y ya voy probando, entonces ya pertenezco. Exacto. Claro. Pero no lo hago desde el lugar que realmente querría, ¿no? Entonces, a veces sí que venimos con estas historias de nuestra vida social, sexual, que luego, pues bueno, las vivimos desde otro lugar y decimos, Claro. jolín. Me impresiona y afecta porque efectivamente, tal cual explicas lo que ocurre con el cerebro en la pornografía, es una conducta adictiva, o sea, ocurre esto. Y entonces, claro,
genera una adicción. Y ya no solo que te entorpezca la interacción vincular y afectiva con la persona con la que estés, sino que para ti mismo es lesivo. Sí, sí. Pero no hay control sobre esto. Pues yo creo que debería haber un poco más, ¿no? Al menos esta parte del acceso. Pero bueno, yo desde aquí no quiero demonizar el porno. Hay porno feminista. Oye, cada vez esta industria está cambiando más, por suerte. Hay porno feminista, no sabía. Hay porno feminista, sí. Entonces, bueno, pues es otra perspectiva, hay un poco de romanticismo, o sea, es una historia un poco más, vamos a decir, lograda, tiene otros puntos, entonces a lo mejor es más parecido a verte, pues no sé, una peli o un libro que tenga contenido erótico. Entonces, Claro. Bueno, se adapta un poco más a quizá a tus necesidades y gustos, que esto también es importante. Entonces, yo por eso desde aquí, que no quiero demonizar el porno, es un recurso como otro cualquiera. Ahora, si agotamos la vía de recursos, es como si tuviéramos una autovía de 6 carriles para la obtención de lo que hablábamos antes de este concepto de clave erótica, ¿no? De activar mi deseo y luego excitarme. Pero si usamos el porno como única vía, es como si todas esas carreteras se borrasen. Solo tenemos una única y es tan grande y tiene tanto poder que luego lo que vivimos no nos erotiza. De hecho, esto es muy curioso. El sentido más erotizado es la vista, si lo pensáis. Claro. Y nos hemos acostumbrado a ver cosas y que eso nos erotice y a lo mejor no le hemos prestado atención al tacto. Claro, ¿no? Lo corporal, el cuerpo y el sentir. Exacto. El sentir cómo va a ser la vista o cómo puede estar la vista por encima de lo corporal y de la sensibilidad del tocarte, ¿no? ¿Y dónde debería empezar esa educación sexual desde tu punto de vista? ¿Familia, colegio o incluso los encuentros con pediatras? No sé, ¿dónde debería empezar? Bueno, pues yo cuando trabajaba de enfermera de pediatría, además, que era muy curioso porque era enfermera de pediatría hasta la última hora que hacía la educación sexual con los pacientes. Entonces era una combinación, pues era muy bonita. La verdad, entonces, pues ahí sí que en la revisión de los 12, la revisión de los 14, aprovechaba para el ratito final un poco invitar a la familia a que saliera afuera para abrir ese espacio, ¿no? Con el niño o la niña que viniera y, bueno, cómo estás viviendo la relación con tu cuerpo, has descubierto algo, has tenido alguna conexión con el placer. Y entonces me encanta porque un niño una vez me dijo, pues yo te voy a contar una cosa, pero no se la cuentes por favor a mi madre, y es que ya me hago pajas. Y digo, ¿y cómo te sientes? Me dice, pues me gusta. Digo, pues es que eso ya está. Es que dice, pero es malo. Pero ¿y me van a salir granos? Y me voy a quedar ciego. Y digo, pero madre mía. Pero por favor, pero es que ha comprado todos. Lados, ¿no? Entonces, el abrir el espacio, luego es que me acuerdo que se fue con una paz como de, ay, pues gracias porque me ha gustado hablar contigo. Y me dice, nunca le había contado esto a nadie, ¿no? Claro. Y es como, claro. Claro, pero esto era porque eres tú. Me refiero, tú y semejantes. Pero debería estar, bueno, no sé si debería estar protocolizado, porque si encima te toca a alguien seco, que no es cuidadoso, hablándote de estos temas, te puede violentar un montón. Exacto. Claro, a lo mejor no debería estar en hoja de guión, pero debería darse una cierta importancia, porque en este caso, como os digo, porque las familias hemos remado mucho a favor de esto y nos ha costado años, pero ¿y si no? ¿De dónde? Bueno, y luego hay otras familias remando en la contra. Probablemente. Que es que a nivel social también esto pasa, ¿no? Que es como de intentando instaurar algo que ayude a que todos normalicen. Y no llegue un niño pensando que porque se está tocando y le van a salir granos, le va a caer dar ciego, por Dios santo, pues no. Luego hay otros remando a la contra, ¿no? Entonces, claro, qué peligroso también esto para esa salud psicológica, para esa salud sexual, para esa salud emocional, que al final están conectadas. Total, porque de hecho ha habido ahora quejas, ¿no? de familias que no quieren que haya esa charla de educación sexual en el cole. Entonces yo creo que al final es como cada parcelita con sus competencias y con también las habilidades que se tenga desde cada lugar. Entonces sí que es verdad que desde la perspectiva coles, institutos, normalmente está como el foco puesto mucho en las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones, pero no se habla del placer. Claro. Que es de lo que nos han hablado a todas, ¿no? Claro. Si hemos estado en charlas de educación sexual, han sido charlas en las que te han enseñado, te han explicado la importancia de un preservativo y de protegerte contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual y embarazos, por supuesto. Bueno, claro. Por supuesto. Pero nada más allá. Nada más allá. Nada más allá. Claro, y de hecho a veces desde el ciclo menstrual he conocido a alguna amiga que en su cole era una charla del ciclo, pero echaban a todos los chicos de clase. Wow. Como, ¿por qué? Pero quiero decir, wow. O sea, ellos viven gracias a esto, no sé.
Y se lo van a encontrar en algún momento, aunque sea a través de su pareja. Exacto. Y de hecho, qué importante, ¿no? El que, pues si tu pareja es un hombre, que conozca también tu ciclo y que entienda estas partes, o sea, de ti, que es tu naturalidad, ¿no? Y es tu naturaleza pues, cíclica, que es maravillosa, oye. Claro. Entonces, bueno, creo que desde el instituto pues se debería como abordar también esta parte y, bueno, creo que en la familia hay O sea, ¿eres optimista con la educación sexual a futuro o no? Quiero serlo. Vale. Me obligo a serlo, ¿vale? Me obligo a serlo. Pero también pienso, ojo, qué bonito y qué importante es mi trabajo. O sea, muchas veces pienso que hace falta, ¿no? Realmente, pero también para poder vivirlo desde la naturalidad que lo merece. Además, creo que ya no ahora, ¿no? Pero si buscas como una parte como más ancestral, en las tribus se valoraba muchísimo, por ejemplo, la ciclicidad de la mujer. Las mujeres menstruaban juntas. No sé si conocéis el concepto de tiendas rojas, ¿no? De menstruar juntas y disfrutar de ese proceso, o sea, que se vivía la sexualidad desde la naturalidad más absoluta, o sea, como muy conectadas con la naturaleza, y creo que cada vez hemos ido separando todo eso. También vivimos en un sistema patriarcal que, bueno, pues ha traído sus cositas, ¿no? Y creo que, pues eso, que en cada espacio podemos ir aportando un poco lo que podamos, pero sí que veo que eso, que mi trabajo es muy importante, ¿no? Porque además siento que abres el espacio para hablar de esto que se necesita, pero no solo eso, es que es un espacio de escucha. Claro. Vale, vamos a vivirlo pues desde la forma que lo quieras vivir. Te voy a enseñar cómo es tu ciclo, que tú te entiendas, que tú te conozcas, no que llegue tu día 1 de menstruación y digas, odio mi cuerpo, odio ser mujer, ¿no? Y que yo también he pasado por esto, ojo. Claro. Y creo que todas en algún momento hemos tenido... Y depende de la realidad que tengas, qué ¿no? injusto. Claro, depende de si son reglas muy dolorosas y entonces normalizas esto. O sea, claro, depende también de esa realidad, pues es normal que pueda haber mujeres que se identifiquen mucho más con esa parte. Pero claro, todo empieza por conocerlo, todo empieza por... Entonces, esto es un poco, ¿no? Si no me das el espacio, pues lo cojo. Entonces, pues poco a poco las mujeres tenemos que ir llenando esos espacios para hablar de cosas que nos incumben a todos y que son necesarias para todos, porque cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando mucho de la mujer, ¿no? Pues porque la gran mayoría de nuestros pacientes son mujeres, la gran mayoría de tus pacientes también lo son, y porque de alguna manera esa parte nuestra de placer, de sexualidad, ha sido ancestralmente ignorada, tapada y callada. Pero yo también quiero tener cierta esperanza, ¿no? Con las nuevas generaciones también, con la conexión que tienen, pues con la libertad también de sentirse, de expresarse, de conectar con lo sexual desde un lugar donde... Pero claro, cuanto más acceso tienen, la información también tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor porque toda la información que les viene desde fuera la tenemos, si es errónea, es equivocada o tenemos que paliarla con otra parte de información que tenga sentido, ¿no? Y que sea segura. Sobre todo que sea segura para Claro, sobre para todo ellos. porque si decimos que nosotras venimos de una generación donde no había información, no podemos decir, no podemos volver a decir, Claro. no tengas información, porque te está llegando información errónea, equivocada, peligrosa, lo que veamos, ¿no? Es quedarnos cuidado con esto, de decir, oye, si te está llegando esta información, de repente te retiro todo para que no hablemos de este tema. Esto sería irnos a este otro polo. Entonces, intentar estar para aportar, y si no eres tú, es pues un profesional que venga o es, no sé, encontrar los recursos, ¿no? Cuidado con volvernos al otro polo. Por supuesto. Total, porque yo creo que ahora hay muchísima información al respecto, pero también es lo que decía Marta, ¿no? Que a veces hay que sesgar un poco de dónde viene esa información. Bueno, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero no sé ahora mismo qué perfil es, porque esto voy a decir que no lo sigo, y es verdad. El que llegue, por ejemplo, un hombre y cuente en redes, si no te ha bajado la regla, yo te ayudo, ¿no? Como diciendo, con el poder que te voy a dar yo y con el orgasmo que te voy a provocar, Madre por mía. Dios, vas a santo tener tu bendito. Por Entonces, Dios. sí. ¿Pero Pues qué? esto es que lo hemos comentado en O sea, es supervisiones que yo me estoy descubriendo así en la silla todo el rato. Claro, de esto hay a montones, Claro. ¿no? Entonces, es que a veces hay mucha información y eso, si viene de un igual a ti, pues tú dices, oye, mira, pues a lo mejor tengo que tener sexo. Bueno, pues no, aquí lo más importante del ciclo es la ovulación. Si no ha habido ovulación, no va a haber menstruación. Y esto, Por mucho tú, Por mucho José que vengas Antonio, tú. que te Exacto. pongas a decirme lo que quieras. O sea, olvídate. José Antonio con su pene mágico, porque recordemos que es el instrumento esencial para Claro, vivir un que sexo sin pleno y sin maravilloso. eso no pero claro, qué peligroso es que este sea el referente, Exacto. sobre todo de chicos, Ujú. de 8, 9, 10, 12, 16, 17, me da igual, ¿no? O sea, que
en esa etapa tan vulnerable, tan permeable, tan influenciable, este tipo de personas sean los referentes y que tengan acceso a ello de una manera. Entonces no vamos a poder evitar que tengan acceso a ello, porque entonces o les sacas absolutamente la información de internet, que no sé si es exactamente el camino, ¿no? Retirar de absolutamente todo. Le llegará por otro lado. Que le va a llegar de alguna manera, De alguien, ¿no? que sí tenga ese acceso. Efectivamente. Te lo va a contar. Claro, entonces al final no consiste en que esa educación sea un te saco de aquí, como decías, ¿no? Vamos entonces a saber cómo darte un contraargumento. Y tenemos también que fomentar ese pensamiento crítico en ellos, ¿no? En los jóvenes y en los niños. Bueno, yo te voy a dar otra opción, te voy a explicar que esta es otra manera de que las cosas no son así, que esto es peligroso por esto. Es un poco, no sé, como por ejemplo si hablamos de consumo de drogas, ¿no? Al final vamos a saber que van a estar expuestos a que les ofrezcan, a que quieran experimentar, a muchas cosas, ¿no? Aquí, entonces, desde nuestro lado, no va a ser el control de, bueno, pues voy contigo de fiesta para que no sabes, no, es que el control, o sea, nuestro papel al otro lado será poder aportar toda la información. Ten toda la información. Y con esta información, pues irás bien. Hay una exploración que tendrá que hacer. Claro, y fallará a veces, pero aprenderá de eso. Y efectivamente. Entonces no es cuestión de no tomes malas decisiones jamás en la vida, porque es que no es ni autoaplicable esto, pero es ir desarrollando ese pensamiento crítico, para mí es clave. Claro. Entonces, el otro día le decía a mis hijos, digo, porque tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, y me dice mi hija, pensamiento crítico es decir algo malo de los demás. Claro, es que no es lo que yo quería decir. Unas palabras, 8 y 6 años tienen tus hijos, vamos a contextualizar. Pensamiento crítico, pues claro. Oye, criticar. Pues, pero ojo, es que con su lenguaje, claro, desgranamos. Llegaron a muchísimas conclusiones. Qué guay. Porque fíjate que estábamos ahora con el debate de ciertas plataformas tipo YouTube y demás, si se usan, si no se usan, si les dejamos, si no les dejamos. Entonces al final hemos llegado como a la conclusión de, hemos categorizado, esto lo cuento por si ayuda, porque a mí me ha ayudado. Por favor. En vez de, porque claro, a veces les veo viendo semejantes tonterías que digo, no puedo procesar, y claro, yo me enfado. Entonces ellos ya a veces me dicen como, ¿podemos ver YouTube? Y claro, digo, es que están relacionándose con esta plataforma de una manera que ya casi desde el miedo, desde la culpa. Entonces dije, no, borramos. Entonces categorizamos en, mira, es una plataforma que yo utilizo también para prepararme muchas formaciones, para acceder a muchos conocimientos, aprendizajes. Entonces, esto no es malo. Ahora, ¿qué uso hacemos de esto? Entonces, lo categorizamos en cosas que me hacen aprender cosas nuevas, que no sé, y de una manera bonita. Otras que ellos llamaron ni fu ni fa, o sea, que es pasar el rato viendo algo que tampoco te aporta más, pero que te distrae y te entretiene. Y otras cosas que ya son peligrosas o amenazantes. Entonces, claro, es como, vale, lo que tenemos que hacer es desarrollar ese pensamiento crítico para saber en qué categoría está esto que estoy viendo, esto que me ha llegado, aunque no lo haya elegido. Entonces, tú categoriza esto. Entonces, claro, pues de esta manera, el problema no es YouTube, es que esto te va a llegar en la vida. Y si no es porque en casa, será con los abuelos, y si no, el amigo. Entonces, que tú sepas categorizarlo, por lo menos, ¿no? Y bueno, a ver si empezamos por aquí. Qué bueno, qué interesante. Sí, pues y eso te les ayuda seguimiento. muchísimo. Como adultos también hay que hacer un seguimiento a saber que ellos están categorizando correctamente. Claro, de hecho esa misma noche llegó Dani a casa y me dice, mamá, ¿puedo ver algo de ni fu ni fa? Me encanta. ¿Puedo ver algo de ni fu ni fa? Ni fu ni fa, ¿aquí qué estás haciendo viendo ni fu ni fa? Me lo voy a aplicar. Te pedía ese momento de Pero sin embargo, otro día llegué y él me decía, mamá, hoy he visto algo de lo de muy interesante que me ha enseñado algo, porque habían estado viendo unos documentales que habían elegido, que habían empezado a ver en el cole, ¿no? Y entonces sobre el espacio y no sé qué. Mamá, hoy he visto de esto y no sé qué, y me contaba todo. Digo, claro, cuando ves ni fu ni fa, no me cuentas nada. Claro. Cuando ves cosas de he aprendido esto, tienes muchas ganas de compartírmelo. Claro. Entonces, bueno, poco a poco la experiencia, entonces, en respecto a les va a llegar información inadecuada, quizás, o alterada también respecto a todo este tema de salud sexual, que ellos tengan el pensamiento crítico a mano, por Dios. Eso es lo único donde yo creo que puedo poner control. Desde luego. Y una semilla muy importante. Muy importante. Total, porque además les permites contrastar esa información y que tú seas el espacio seguro al que acudir de, mamá, me han contado hoy esto, ¿tú cómo lo ves, no? O sea,
quiero saber tu opinión y que te vean también como ese espacio seguro de, bueno, aquí tienes este permiso para hablar, esto es natural. Incluso, pues eso, un día pillamos a nuestro hijo o a nuestra hija tocándose y desde esa curiosidad explicar que esto no está mal, pero que lo haga en su intimidad, que está bien, ¿no? Como ir colocándole como un espacio seguro para esto. Y bueno, y como os comentaba antes, hay 2 libros muy chulos también aquí para que lo quiera coger. Hay un libro que es La regla mola si sabes cómo funciona y la equivalencia es El semen mola si sabes cómo funciona, ¿no? Y son libros para empezar a hacer esta educación sexual en casa, pero desde un lugar, pues como es la lectura, que, oye, si es un hábito que además se tiene en casa, pues entraría en esta parte de interesante de aprender algo nuevo y ya que lo van a ver, pues oye, se puede... Que lo vean con buenos recursos y desde buenas fuentes, exacto, ¿no? Y con cierto control en el sentido de que estamos supervisando qué cosas se ven, no se ven y desde dónde, ¿no? Y poner vocabulario, porque a mí mi familia siempre se ha reído mucho de que mi hija diga mi vulva y mi hijo diga mi pene. Pero es que se llaman así, ¿no? Claro, cuando ellos iban con 3 añitos en plan, porque mi vulva, se partían de risa y decían, ay Dios mío, ¿pero esto qué es? Pues es una persona diciendo los nombres de su cuerpo. También dice mi mano, ¿no? Exacto. No sé, nombrar las cosas con nombre, de hecho, es una de las formas de proteger la infancia, ¿no? Por supuesto. Porque de hecho ha habido algún caso de violencia en la infancia, violencia sexual, que no se ha descubierto porque el niño o la niña llamaba a sus partes de otra forma. Entonces se quitaba importancia, ¿no? De hecho, me acuerdo de un caso que era como, mi tío ha lamido mi galleta. Y creo que decía la profe algo como, pero bueno, ¿y te has comido luego la galleta? ¿no? Como haciendo un poco esta metáfora porque no sabía qué era exactamente y la galleta era su vulva. Y luego se descubrió con el tiempo, ¿no? Entonces también es importante desde casa, es algo que se puede hacer, realmente es muy sencillo, esto tiene este nombre y esto es así. Llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y además, en referencia a esto también recojo lo que estabas hablando de los espacios seguros, ¿no? ¿Cuánta gente, o sea, de todas las personas que tú ves en consulta, la gente tiene espacios seguros a los que recurrir a nivel sexual, ¿no? Ese lugar donde yo voy y te cuento, pues ha pasado esto, lo otro, me he sentido así. ¿Cuáles son los lugares seguros de las personas que acuden a tu consulta? O si los hay, si no los hay, ¿esto cómo se construye? Claro, pues es que aquí entro un poco como en este debate, aquí ya sí que me salta un poco la enfermería, ¿no? De que me encantaría que estos espacios existieran también dentro de la sanidad, ¿no? Que deberían ser espacios totalmente funcionales, pero que no están, o sea, no hay una figura de sexóloga de la seguridad social, incluso a veces no hay perspectiva de género dentro de profesionales de la salud sexual, ¿no? Entonces nos encontramos gines como hace poco en una supervisión, un gine que le dijo a una paciente, tú no te preocupes, que la menstruación no tiene nada que ver con la ovulación, que esto son cosas diferentes. ¿Un gine? Claro, un gine, sí. Entonces dices, a ver, en los lugares seguros, ¿qué hago? ¿Los busco fuera? ¿Acudo a lo que ya conozco? ¿No? Es decir, o sea, tenemos profesionales de confianza, ¿no? También, jolín, me he encontrado muchos pacientes con vaginismo dispareunia. O sea, vaginismo es esta imposibilidad de hacer penetración porque los músculos del suelo pélvico, o sea, se produce una contracción involuntaria. Bueno, puede venir de muchas causas y la dispareunia se permite esa penetración, pero se produce con dolor, ¿no? Vale. Entonces, muchas veces estas pacientes de primeras acuden a ginecología, porque es el espacio que te han contado de cómo resolvemos esto. Vale, vamos al médico, ok. Pues muchas veces se encuentran con relájate y disfruta y usa lubricante y nada más. Y es como, si esto es un espacio seguro... Venga, bonita. Claro, este es el espacio seguro de José Antonio. Claro. Es que dime tú. Es que es así. Entonces, bueno, o sea, mi intención también crear el espacio seguro es como, no, aquí es válido todo lo que sientes. Si tu cuerpo te está diciendo que hay dolor, es que hay algo que hay que trabajar. Quiero decir, el dolor no aparece por ciencia infusa y además, si te doliera otra parte del cuerpo, le harías caso desde el minuto 1 y aquí parece que todo vale. Claro. ¿No? Entonces, mi pretensión también es esa, es que ellas se sientan seguras y que sobre todo, ellas y ellos. Hace poco he tenido, además me ha encantado, un hombre que viene con precisamente esta presión que decimos las mujeres que tenemos, ¿no? Dentro de la pareja, y hace poco me ha venido un hombre contándome esta historia. Es como, me dice, ahora entiendo a lo que os pasa a vosotros. Es como, gracias, pero tienes que venir hasta este lado, ¿no? Para darte cuenta de... Claro. Entonces, bueno, creo que mi intención también es esta, ¿no? Como hacer este espacio seguro desde el amor, aquí poniendo siempre mucho cariño y mucho amor y dando los espacios que sientan que merecen. De hecho, os he dicho antes que siempre me gusta trabajar el deseo, ¿no? Y hay una pregunta que me encanta hacer. Si la persona acepta visualización, lo hacemos con visualización porque es más chulo, ¿no? Y es imaginarte que vas a abrir una puerta y ese lugar al que vas a ir es si el sexo para ti fuera un lugar,
¿dónde viajarías? Wow. Y yo os quiero preguntar, ¿dónde viajaríais vosotras? Wow, Si el sexo fuera espera. un lugar. Wow. Yo no estaba preparado. Bueno, también la Guau. espontaneidad del sexo, ¿no? El fluir. Sí. Vamos a Sí, permitir es a verdad. que aparezca aquí, a ver. Sí, sí. Qué bueno. Ostras. O sea, es una No es tan pregunta muy fácil. curiosa. No. No, porque no es fácil, por eso me gusta más hacerla con una visualización que Claro. con una reflexión de viva voz, ¿no? Sí. Porque aquí he tenido respuestas de todo. O sea, tipo, mi sexualidad es un quirófano porque todo está protocolizado, Wow. organizado y aséptico. Pero tiene respuestas de mi sexualidad es en el Caribe y yo estoy en una playa, pero estoy sola, en una playa soleada, maravillosa, o esto es la habitación de la cama o sea, con la cama de mis suegros. O sea, he tenido de todo. Yo me estaba yendo un poco al Caribe, la verdad, de decir. Sí, de primeras, pues fíjate, a mí me ha venido como de primeras, no sé si un poco sesgada por el algodón que hemos dicho. No sé, pues un poco sí, ¿eh? O sea, de repente como que me como no sé, como un lugar bullidito, gustosito, ¿sabes? Como este hotel lleno de 1.000 millones de almohadas y de un nórdico blanco así, pues esto, no se me ha venido esto. O sea, como un lugar gustoso, sí. O una cabaña que fuera hace frío, llueve y es dentro de la hoguerita y... Sí, a mí se me va eso, por ejemplo, ¿no? Por Ese ejemplo, sería ¿no? mi lugar, como esa cabaña con esa hoguera y con una manta de estas muy gustosas, ¿no? Y una alfombra también, a mí se me va mucho ahí, pero este sitio habla mucho de cuál es ese permiso hacia el placer, al deseo, al conectar, y muchas veces esto es lo que hace partir de tus ingredientes, como vamos a preparar una sopita, ¿no? De cómo va a ser este caldito de cultivo de tu sexualidad. Y esto es como la ollita con el fuego, esto es como, vale, esto es lo que tú necesitas para empezar a cocinar ahora. Claro. Entonces muchas veces mi pregunta después es, ¿y tú lo estás viviendo desde esa cabaña, desde esa Ya. playa o desde esa cama confortable? ¿O lo estás viviendo desde otro lugar? Y normalmente la respuesta es, no, yo no lo vivo desde ahí. Eso es desde donde me gustaría vivirlo. Entonces, Claro. ese es el punto de partida, Claro. básicamente. Claro, ¿sabes qué? Que te escucho y pienso, claro, ¿qué pensarán las personas ante ir a una consulta con una sexóloga, ¿no? Me va a poner en evidencia, voy a sentir vergüenza, voy a tener que hablar de cosas súper íntimas. No este tipo de preguntas, donde de repente dices, oye, qué acompañamiento más bonito, más Cuidado, sutil, respetuoso. respetuoso. O sea que también entiendo que hay muchas resistencias a acudir y Y que no prejuicio. sabes lo que te vas a encontrar Claro. y que realmente vas a poder hablar de ti, de tu sexualidad, desde un lugar muy amable. Ujú. Total, y creo que es esencial porque a veces vienen un poco con la idea de me voy a poner aquí, me voy a tener que espatarrar, te voy a tener que enseñar todo y tú me vas a decir por dónde ir, ¿no? Pues Nada que ver. nada que ver, esto es tu intimidad. Yo te voy a recomendar esos ejercicios, pero para tu intimidad. Claro. De hecho, con esto de las preguntas, hay veces que me dicen, es que haces preguntas muy difíciles. Digo, pero es que quiero que reflexionéis, yo no soy aquí la sexopedia para... venga. Claro, porque además esto es un poco lo que nos pasa, o sea, si ya es difícil para muchas personas dar el paso de acudir a terapia psicológica, ya es como, has abierto como esa cajita y en otra cajita más pequeña, más profunda, más tal, está todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad, ¿no? Entonces sí, hay que abrir como muchas cajas como para poder permitirte llegar a eso y al final la misma seguridad y el mismo espacio seguro que hace falta en un proceso terapéutico al uso, hace falta para esta parte y qué bonito, ¿no? La reflexión, porque al final nadie va a saber más de su sexualidad que uno mismo. Igual que muchas veces nosotras acompañamos la terapia desde que las respuestas las tienes tú, nadie se conoce más que tú. Exacto. O sea, quizás ahora estás en un momento de pérdida, de vacío, de no saber y yo estoy aquí acompañándote a ir encendiendo las luces del camino. Pero el camino es tuyo y el camino te lo sabes, ¿no? Aunque ahora te hayas perdido un poquito. Entonces, qué bonito esto, ¿no? Que cada uno tiene esa información y no estás tú para decir así se hace y así no se hace. Habrá guías que son como, bueno, esto es así, pero hay otras cosas que es tan libre como mentes tiene cada persona, ¿no? Total, de hecho me gusta mucho crear el espacio de la eroteca, ¿no? Que es explicarles que dentro de la mente hay una parte que es como, yo me lo imagino como la sección prohibida de Harry Potter, luego ya no está prohibida, ¿eh? Pero como para aportarle un poco de magia, ¿no? Y siempre les digo, ahí tenéis todas las experiencias que habéis vivido, pero esas tonterías también están vacías y las podemos rellenar de cosas que ahora sí que os gusten. Claro. ¿No? Y a veces el permiso también parte de ahí, es como que el cerebro siempre tiene la oportunidad de acceder a algo interno
como son las fantasías, que suelen ser este espacio totalmente libre donde tú te puedes imaginar lo que tú quieras, porque esto es tuyo, no lo tienes por qué compartir ni realmente quieres llevarlo a la práctica, que entonces ya sí que sería un deseo, ¿no? Yo puedo fantasear con hacer una orgía, pero que realmente en mi vida no entre este juego porque, oye, pues no me apetece o no me viene bien ahora mismo con mi situación actual, ¿no? Y es que está bien, pero a veces tampoco hay ese permiso en las fantasías, ¿no? Y muchas veces es porque a lo mejor en esa eroteca no hay los recursos adecuados. Claro. O venimos de historias donde, pues eso, un sexo de reconciliación, o también muchas veces les pregunto, ¿cuáles son vuestros referentes a nivel sexual? O sea, si venimos de A 3 metros sobre el cielo, de Crepúsculo, de Disney, aquí tenemos todos los mitos del amor romántico y las relaciones poco sanas, vamos a decir. Claro. Por lo que sea. Por lo que sea, pero entonces, bueno, pues aquí, bueno, pero fantasea con Edward Cullen, si es lo que quieres. Quiero decir, si te gustan los vampiros, si te erotizan los vampiros, dale a tope con los vampiros y cómprate historias de vampiros y rellena esa eroteca de lo que quieras, ¿no? Pero a veces no hay estos recursos o no se sabe dónde acudir, ¿no? Entonces, a veces mi papel desde el te invito, venga, vamos a explorar esto, ¿no? Y vamos a ver esto. Y también saliendo un poco de esto que hablábamos, de deserotizar la vista también, darle un poco de poder a la imaginación. Claro, esto que estabas hablando y estaba viniéndome como ese momento en mi adolescencia donde yo empecé a leer libros que tenían como esa parte erótica y tal, y que fue como abrir todo un mundo, porque claro, ahí conectas con esa fantasía desde un lugar que no es esa vista, sino desde tu propia imaginación, y es brutal, o sea, es brutal, la lectura es brutal en todas sus formas, ¿no? Pero en esta especialmente es muy recomendable desde mi punto de vista. No, 100%. De hecho, para mí es el recurso estrella. Pero también a mí porque me gusta leer, entonces claro, aquí ponemos un poco es eso, pero es también un poco encontrar, hay veces que es un relato erótico, pero a nivel de podcast, que también los hay. O sea, quiero decir que es un poco encontrar, hacer esto, y luego me gusta mucho poner, hay un juego que me encanta que es el jardín de los sentidos, que es, vamos a mirar a través de cada sentido qué es lo que a ti te erotiza, pero también qué es lo que te corta el rollo, que sería un desactivador de clave erótica. Entonces vamos a jugar con ese jardín de los sentidos para que tú plantes dentro de tu encuentro lo que a ti te guste, ya sea contigo o con otra persona, ¿no? Compartido, o con varias, energía. Yo lo que tú quieras. Igual, lo que quieras, lo que vaya bien. Desde el respeto y desde esa amabilidad hacia ti. Claro. Pues me parece tan bonito escucharte y por otro lado se me contrarresta con qué rápido vamos, cuántas responsabilidades, qué cansados estábamos. Crianzas o no, que la crianza es muy, muy exigente también, pero hay vidas muy exigentes sin niños en medio, me refiero. Y todo lo que tú estás pidiendo es parar, conectar. Es que claro, es que esto ya es sano de por sí. Claro. Lo enfoques hacia la parte erótica o hacia otras partes, ¿no? Hacia donde sea. Pero si nos enfocamos en esto, es de nuevo, te escucho y es como, claro, es que es de nuevo la misma demanda, es para, conéctate, permítete. Disfruta. Que al final es como la llave a la salud. Cuando hablamos de salud todo el rato, emocional, en el ámbito que hablemos, todo pasa por esto. Entonces es como la llave para activar esta parte del deseo, del erotismo, de la salud sexual, tiene que ver con parar. La parte que tiene que ver con la salud a otros niveles tiene que ver con empezar a parar, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo ya tenemos que hacer para empezar a darnos cuenta de que es por ahí. Bueno, tú y yo estamos últimamente... Sí, estamos parando y tomando, siendo como súper coherentes. Sí, y frenando trenes, diría, frenando trenes. Sí. Entonces yo estoy muy contenta con esa parte también, amigo. Pero claro, tiene que... Activa, ¿no? Activa esas puertas, pero me quedo... O sea, nos quedaríamos hablando contigo 1000 años más, ¿no? Y esto quiere decir que podemos hacer una segunda parte cuando quieras para seguir profundizando, pero sí, yo me quedo con esa parte, ¿no? De esa importancia, por supuesto, en la educación sexual y hacia dónde hay que llevarla, pero también esta parte que tiene que ver con eso que nos decimos, con ese permiso para parar y activar que lo sexual y nuestra sexualidad está en otros lugares más allá del coito, por favor, ¿no? Y que activa el placer en lo pequeño, y el placer en lo pequeño abre la puerta al placer en todo lo demás, al placer a nivel sexual. Total, es que es tan necesario. De hecho, es eso, uno de los mayores enemigos del deseo de la libido, que sería como ese deseo hormonal, es generalmente esto, el estrés, la autoexigencia, ¿no? El querer llegar a todo, querer hacerlo. No, ahí no hay espacio para dar ese placer. O sea, que a veces
3 respiraciones profundas y desde aquí me voy a dar ese permiso, eso ya es conectar un poquito con el placer, ¿no? Ya me estoy permitiendo parar y bueno, bajar al cuerpo con las emociones, que aquí esto es el... Sí, porque es que están hiperunidas, ¿no? Y no querría terminar el episodio sin decirte que, bueno, tú divulgas mucho sobre este tema. Sí. También, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más? Porque yo estaba planteándome cuando estábamos hablando de la parte de debería haber más educación sexual y habrá espacios donde a lo mejor no llegas a una consulta, pero sí a un grupo de una tertulia, una charla, no sé. Entonces no sé si haces esto, no lo haces, pero ¿cómo pueden acercarse? Porque entiendo que además lo difícil, porque lo he escuchado en varias ocasiones, que es divulgar sobre sexualidad hoy en día, sobre todo en redes y demás, donde ahí os encontráis un millón de bloqueos o consecuencias bastante terroríficas que algunos faltas de respeto, ¿no? Sí, faltas de respeto, y que parece que como hablas de esto es que todo te gusta y te voy a inundar a mensajes, fotos y de todo, ¿no? Entonces ahí tremendo, que no podemos entrar ahí, pero me encantaría de verdad dedicar también tiempo a esto que me parece muy importante, la falta de respeto que hay en los medios que hoy utilizamos para divulgar. Pero más allá de eso, ¿cómo te pueden seguir? ¿Dónde estás? Vale, pues yo estoy en Instagram, me podéis encontrar como mysex, my de mi apellido, Maireles, y sex, pues obviamente ¿Del tema? del tema que pertoca aquí. Y bueno, luego también tengo un podcast que se llama Placereando, que en el primer capítulo explico un poco el porqué de este nombre, ¿no? Que el placereado es uno de los juegos más chulis y más complicados de hacer porque es muy retador. Te invita a romper todos los esquemas que tienes tú de esta sexualidad, de esta intimidad, hacia otro lugar. Entonces, bueno, lo cuento un poquito aquí. Y bueno, ahí estoy hasta que me penalicen, porque estamos hablando aquí de hablar de todo y nombrarlo por su nombre. Y qué casualidad que en las redes no se puede decir todo tal cual es, sino que hay que usar pues eufemismos o otras palabras. Entonces, bueno, pero seguiremos luchando desde el lado que se pueda. O sea, creo que esta es la parte bonita, ¿no? El seguir intentándolo porque es necesario y cada vez lo veo más. Desde luego. Pues qué tremendo placer, de verdad. Absolutamente, hablando de placer. Hablando de placer. Es verdad, no me había dado cuenta. Desde luego que sí, y bueno, si este espacio sirve para poder dar voz a la importancia de la salud sexual y de las profesionales que trabajáis con ella, y de la importancia de que nos acerquemos a la sexualidad desde la apertura y no desde el tabú, pues que ahí quede, ¿no? Así que bueno, millones de gracias, esperamos que hayas disfrutado de este espacio y que aquí estás invitadísima y bienvenida todas las veces que quieras. Muchas gracias, chicas. También ha sido un placer por mi parte. Se me ha pasado muy rápido, además. Sí, o sea que pasa volando. Sí. Y bueno, habría muchos temas para hablar, pero bueno, cuando queráis yo vuelvo a venir aquí a disfrutar con vosotras. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Así que bueno, esperamos que os hayamos podido abrir una ventanita, que os haya resultado no solo interesante, sino enriquecedora, y que haya sido de esa parte de lo que decíamos antes, pues de lo interesante y que te hace aprender. Pues eso es lo que buscamos siempre con este espacio. Y como siempre, que abracéis vuestras emociones, pero además que viváis vuestra sexualidad, que la cuidéis, que os escuchéis, que os paréis a conectar y a disfrutar. Eso es lo que os deseamos. Pues a por ello. Adiós.